Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Brasil. El tema del estudio para el día de hoy es pecados ocultos y sus consecuencias. Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarles que tenemos canales en Telegram y en YouTube a nombre de Ministerio Señales Antes del Fin, también una página en Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. También le pedimos por favor que se suscriban a nuestras páginas y canales y nos apoyen compartiendo nuestros estudios bíblicos de sana doctrina para que también pueda ser de mucha bendición para otras vidas. Y también siempre les recordamos que nuestros canales no están monetizados. Le estamos pidiendo por favor que se suscriban a nuestras páginas, nos ayuden a compartir, le den me gusta, pero no lo estamos haciendo por dinero, familia, sino para que pueda llegar a otras vidas estos mensajes de sana doctrina. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida desde Brasil a nuestro pastor Luis Alberto García para que ella pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Luis, y bienvenido. Muchas gracias, mi hermana Silvia. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que se han dado cita para escuchar este mensaje. El saludo también para los hermanos que luego lo van a escuchar en diferido. Bueno, damos gracias a Dios después de una semana que no estábamos subiendo contenido a nuestras plataformas. Damos gracias al Señor que ya pues estamos aquí para aprovechar el tiempo y compartir la palabra del Señor. Gloria, ya que los días son malos y el tiempo cada día que pasa es más corto y va quedando menos tiempo para que el Señor venga a arrebatar su iglesia. Así que bueno, vamos a orar, amados hermanos, así para dar inicio a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios. Rey del universo, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Soberano Dios, presentamos ante ti este tiempo de estudio de tu palabra. Te rogamos que tu palabra, Señor, llegue al corazón de todo aquel que la escuche. Que tu palabra no vuelva atrás vacía, Señor, y que produzca fruto, Señor, a 100, a 60 o a 30, Señor. Y que tú prepares nuestros corazones, nuestra mente, para recibir y atesorar esta palabra. Atesorar esta palabra, Señor, y ponerla en práctica, ponerla por obra. Que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te rogamos que nos ayude, que todo cansancio, fatiga, entretenimiento, en este momento es echado fuera en el nombre de Jesús. Y que, Padre, tú nos capacites, Señor, para hablar tu palabra. Y te rogamos que seas tú quien dirija este mensaje, que seas tú el que hable a tu pueblo, a tu iglesia, hablando a nuestros corazones, Señor. Y que escuchemos tu voz. Y que, Padre amado, podamos obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, les invito a buscar en su Biblia Proverbios, capítulo 28, verso 13. Vuelvo a repetir la cita para los que anotan. Proverbios 28, 13. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Gracias, Señor. Amados hermanos, este es un tema que en muchas iglesias no se va a hablar. Este tema en muchas iglesias está prohibido hablar de esto. Porque, amados hermanos, este tema pone al descubierto las intenciones del corazón del hombre. Este tema pone de manifiesto la maldad de los hombres. Y, amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Dice que el que encubre su pecado no prosperará.
al que lo confiesa y se aparta. Porque hay un problema acá, es que hay personas que piensan que confesando su pecado se arregló el asunto. No, quien lo confiesa y se aparta. No solamente confesarlo, no solamente decirle a Dios, Señor, hice esto, pequé, fallé. No, hay que apartarse. Y esta es la parte más difícil. Y amados hermanos, tristemente hoy en día, muchas iglesias este tema no se habla. Y usted se pregunta, ¿y por qué será? ¿Por qué este tema no se habla? ¿Por qué ya no se denuncia el pecado? ¿Por qué no se habla contra el pecado? Es que las iglesias hoy en día están igualito que el mundo, como va el mundo hoy en día. Usted se levanta en la mañana y después que usted da gracias a Dios y demás y lee la Biblia y todo, si usted entra a las redes sociales, usted va a ver que todo es sensacionalismo, todo es mensajes para atraer a la gente. Y como hoy en día tanta gente tiene problemas, ¿qué es lo que necesita la gente? Bueno, la gente lo que necesita es que lo hagan sentir bien por un momento y se olviden del problema. Pero, ¿por qué muchos predicadores hoy en día no hablan contra el pecado? Es que, amados hermanos, la Biblia es clara. Ya ni se usa la Biblia en muchas iglesias. ¿Por qué no se usa la Biblia? Bueno, mire lo que dice Hebreos 4:12. Vamos a leer Hebreos 4:12. Entonces vamos a entender por qué este tema no se quiere hablar. No se puede hablar en estas iglesias. Hay que hablar de temas light, temas que de estos motivadores y todas estas cosas. Este tema no se habla porque Hebreos 4:12 no tiene la respuesta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero como muchos predicadores hoy en día, mi hermano, tienen doble moral, tienen doble vida, pues no pueden predicar según la palabra de Dios. Porque dice que es más cortante que una espada de doble filo y entra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Hermano, esta palabra va mucho más allá, va a lo más profundo del ser humano. Y cuando usted lee la Biblia, pone de manifiesto quién somos. Recuerde, en las cartas a las 7 iglesias, el Señor siempre repitió una frase: yo conozco tus obras. Lo que quiere decir que nos conoce, Él sabe quiénes somos. Entonces, con semejante poder que tiene la Biblia, en las iglesias tienen que echarla a un lado. Hay que hablar de fama, de dinero, de motivaciones, de planes futuros, trazarse metas, la metafísica, todo esto, pero no se habla contra el pecado. No puede hablarse contra el pecado, hermanos, porque sencillamente no hay moral para hacerlo. Mire, lo que no entienden muchas personas es lo siguiente: usted va a una iglesia y usted ve que la iglesia no avanza, no prospera, no adelanta. ¿Por qué será? Si a la iglesia se le dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Esto no lo dice Lucas 10:19. ¿Cómo es posible que la iglesia esté estancada entonces? ¿Cómo es posible? Mire, yo empecé a visitar una iglesia cuando estaba en Cuba,
Pero mi esposa y yo siempre nos preguntábamos, ¿y qué está pasando en esta iglesia? Que siempre es el mismo grupito de personas que vienen. Y yo oigo aquí que están hablando que la obra misionera y que están predicando, que están evangelizando, que están haciendo, que están tornando, pero yo no veo que esto adelanta. ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué está sucediendo? Y se paraban, hermanos, personas con un talento impresionante para cantar, para hacer música. Recuerdo uno que predicaba, mi hermano, daba unos mensajes que uno se deleitaba escuchándolo, mi hermano. Uno lo escuchaba y decía, wow, pero qué tremendo. Una manera de predicar que tenía este muchacho que era fácil de entender. Pero hermano, yo me seguía preguntando, nos seguíamos preguntando, ¿qué sucede en esta iglesia? Hermano, con el tiempo todo explotó. Aquel predicador del cual yo hacía mención hace un momento nada más, estaba casado y se descubrió, se supo, ya que, hermano, mire, ya que en una iglesia no hay discernimiento de espíritu, porque yo quiero decirle algo, cuando las cosas están mal en un lugar, siempre hay alguien que va a clamar, a interceder, y vamos a ver por la Biblia en un rato. Pero hermano, la iglesia seguía su curso, su rumbo, y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero ya que nadie, mi hermano, está preparado espiritualmente, no tienen discernimiento de espíritu ni nada, pues Dios tiene que sacar las cosas a la luz como Él quiere. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando supe que aquel predicador que daba esos mensajes con excelencia, mi hermano, era un pervertido mental. ¿Cómo la ve usted? El hombre predicaba en la iglesia en la noche y de ahí que salía, se iba a mirar donde hubiera una casa o una ventana abierta o algo, iba a hacer eso. Adicto a la masturbación. ¿Qué le parece? Y esto llevó a que el matrimonio se destruyera. Se supo de que él se dedicaba a esto y la esposa le fue infiel con eh, el director de la alabanza de la iglesia. Se revolvió todo aquello Dios lo sacó a la luz, mi hermano, y decía, wow, así no se puede llegar a ninguna parte. Donde hay pecado oculto, mi hermano, no hay prosperidad alguna, de ningún tipo, no hay forma de avanzar. Luego ocurrió otro hecho, ocurrieron más cosas, mi hermano. Aquel lugar estaba, mi hermano, mire, lleno de gente que nacieron en el evangelio, que tenían cargo, y resulta que con el tiempo eran seguidores de la agenda LGBT, usted sabe, gente que se paraban a ministrar en el culto. Ay, ¿qué le parece? Yo le pregunto, mi hermano, ¿usted cree que con esta condición una iglesia puede llegar a alguna parte? Pero no fue solamente eso.
ocurrió otro hecho aún más insólito todavía. Y todo en la misma iglesia. Mi hermana Silvia, yo sé que hay que leer un poquillo ahí, pero mire, vamos a leer Ezequiel capítulo 8, vamos a leer el capítulo completo, son 18 versículos nada más. Y esto me recuerda a este pasaje bíblico. Cuando usted piensa que usted dejó de ver una abominación dentro de la iglesia, el Señor le dice, espérate que vas a ver otra cosa peor ahora. Y vas a ver otra peor, y vas a ver otra peor. Hermano, si no. Ezequiel capítulo 8, verso del 1 al 18. Amén. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Se da cuenta? O sea que
Cuando Ezequiel pensó que ya había terminado de ver cosas, el Señor le dijo, no, espérate, que vas a ver cosas peores. Pero me llama la atención, cuando lo llevaron ahí y vio aquel agujero en la pared, hermano, como yo le decía a una persona, Satanás no necesita que usted le abra la puerta. Satanás con un agujerito pequeño en la pared se conforma. Y vea, un agujero en la pared y le dijo al profeta Ezequiel, cava ahí en ese agujero en la pared. Y había ¿qué? Una puerta. Pero vea que toda esta gente estaban cometiendo todo tipo de abominaciones, como en secreto, en lo oculto. ¿Y sabe qué? Mire, mi hermano, no hay cosa más mala que esa. ¿Por qué? Porque de la hora en punto que usted vive una doble vida, usted tiene una doble moral. Usted predica la palabra y está en adulterio, en fornicación, adicto a la pornografía, todas estas cosas. Usted con su sexo, usted está diciendo que Dios no existe, que Dios no es real. Porque hermano, si usted reconoce que Dios existe y que Dios es real, usted sabe que donde quiera que usted se meta, donde quiera que usted se esconda, donde quiera que usted vaya, no dice la Biblia, a dónde iré yo de tu espíritu? Si una persona piensa que va a engañar a Dios, mi hermano, el engañado es él. En primer lugar, usted es un incrédulo si hace esto. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios está en todas partes, es omnipresente. Y donde quiera que se meta el ser humano, Dios lo va a ver. Dios es testigo. Por eso en el día del juicio final serán abiertos los libros. Dios tiene un expediente para cada ser humano sobre la faz de la tierra, un expediente criminal. Dios tiene un expediente criminal de cada ser humano, de todos sus hechos. Ningún ser humano se va a escapar, mi hermano. Y fíjese que dice, no perdonaré ni tendré misericordia. Cuando usted analiza Mateo 7:21, mire cómo gritan eso. Señor, Señor, no hicimos nosotros en tu nombre milagro y echamos fuera demonios. Entonces yo le declararé, apartado de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. ¿Se da cuenta? Y en esta iglesia, cuando yo pensé que había terminado de ver cosas, mi hermano, y aparecían nuevos elementos, hasta que cuando escuché lo último dije, no, ya esto sí es demasiado. Una iglesia que estaba totalmente frenada, mi hermano. Una iglesia completamente frenada, muerta. Imagínese usted, cuánta gente invoca al Espíritu Santo en las iglesias y el Espíritu Santo no está dado a las diversas abominaciones que existen en las iglesias. Hermano, es triste. Yo he conocido de pastores que están en adulterio y continúan y no tienen el pudor de pedir perdón y de ser disciplinados por Dios. Prefieren seguir viviendo en esa vida, mi hermano. Hay pastores, mi hermano, que están viviendo a la manera de los tiempos de Lot. Usted sabe a lo que me refiero. Usted piensa que no hay pastores que están involucrados en esto. Sí los hay, mi hermano. Pastores que son adictos a la pornografía. Yo conversaba con los pastores acá y es preocupante porque hoy por hoy en las iglesias, mi hermano, son grandes cantidades de personas jóvenes que de repente se aparecen, que están de acuerdo, que están hechizados por vivir a la manera que se vivía en los tiempos de Lot.
Hermano, lo peor del caso es que muchos delante de usted dicen ser cristianos, y yo soy un hombre de Dios, y yo sí que amo a Dios, y yo doy gracias a Dios por todo, pero están en adulterio, pero ven pornografía, y practican todo tipo de malignidades. Gente que viven en hipocresía, predicando cosas a las cuales ni creen. Mi hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Si yo no estuviera seguro de que Cristo viene por su iglesia y que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, yo no predico. ¿Pero por qué lo predico? Porque, mi hermano, esto es lo que yo creo. Porque aquí yo no predico prosperidad. Porque aquí yo no predico esas cosas. Hermano, porque no creo nada de eso. Yo no voy a predicar en lo que no creo. Yo voy a predicar en lo que creo. En lo que estoy seguro y convencido de que es lo bíblico, lo correcto. Y usted predicar una cosa y en verdad en su corazón tiene otra. Usted es un hipócrita, usted tiene pecados ocultos y se tiene que arrepentir porque la ruina va a venir sobre aquella persona. Dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, yo mientras estaba en Cuba, mi hermano, mire, yo toda mi vida he sido pobre. Yo cuando trabajaba en la música fue cuando mejoré, que económicamente estaba bastante bien, no pasaba trabajo. Pero después que yo, mi hermano, dejé aquello, mi hermano, los primeros días, todo bien. Y después vino mi hermano, mire, que decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? El dinero me huye como si yo fuera la peste bubónica. Y mientras más oro, más problemas vienen. ¿Qué es esto? Y miseria y problemas y dificultades. Y yo recuerdo que estando en el mundo me mandaron a buscar de una iglesia de la prosperidad. Ven para que sea el músico principal de aquí. Y estando apartado le dije, no, yo allí no voy. Si yo voy y entro a una iglesia de verdad, yo no voy a entrar a un antro de perdición de fe. Ahí no entro. Y haciéndome falta, mi hermano. Pero es que no puedo predicar. Yo no puedo, mi hermano, predicar lo que no creo. Yo no puedo ir a favor del mundo. Yo no puedo ir a favor de la corriente de este mundo, porque entonces, mi hermano, no tiene sentido lo que yo estoy predicando aquí. No tiene sentido, es por gusto. Qué avance, qué prosperidad. Mi hermano, si predicando la sana doctrina tenemos dificultades, pruebas, luchas, imagínese usted, mi hermano, predicando basura. Porque literalmente es basura lo que se predica, mi hermano. Pero la gente piensa que porque hace billete, ya la tiene bien. No, no, si esta iglesia está bien con Dios y mira cómo mira la prosperidad que hay aire acondicionado. No, ya se me la sal del cuento. Y le voy a decir por qué y me la sal del cuento. Vamos a Josué capítulo 7, verso del 1 al 25. Aquí había uno que tenía un botín, una riqueza guardada. Pero fue un pobre miserable. Que su ambición, su codicia lo llevó a la perdición. Pero espérese, porque su pecado, porque aquí es donde está el problema, hermano, el pecado oculto trae problemas. Este hombre violó la ley de Dios, transgredió Dios. Dios dijo que hicieran algo y que no hicieran lo otro. Y él hizo lo que Dios dijo que no hicieran. Tomó de un botín, que el botín, todo lo que se tomara ahí en esa ciudad, que era anatema. Y este hombre vio un manto babilónico, vio lingotes de oro, vio monedas, y los codició y se los llevó. ¿Cuál fue la...? Bueno, vamos a leer. Capítulo 7 de Josué, del 1 al 25. Casi, ya prácticamente faltando un versículo para leer el capítulo completo. Vamos a leer. Venga. Pero los hijos de Israel
cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué,
y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Amén. Mira usted, el hombre codició, pero no solamente que codició, lo guardó dentro del campamento, mintió, llevó una vida normal y las consecuencias fueron nefastas. Porque cuando Israel fue a atacar a Jai, que era una ciudad inferior a Jericó, salieron huyendo y murieron 36 hombres, si mal no recuerdo el dato. Israel, que atravesó el río Jordán de una manera poderosa. Israel, que el poder de Dios delante del pueblo echó abajo las murallas de Jericó que parecían infranqueables, huyó delante de sus enemigos de una ciudad inferior. Todo esto por consecuencia del pecado oculto ahí. O sea, mi hermano, un pecado oculto que tenga alguien dentro de la iglesia va a afectar a la iglesia completa. Si usted tiene un saco de papa y hay una papa que está podrida, esa papa podrida termina pudriendo el saco. De la misma manera, pastor, a la misma manera la familia, ¿no? No solo por afecta a la supuesto, iglesia, afecta a la familia completa. toda la familia pereció. No se salvó nada, ni nadie de la familia, ni los animales se salvaron. Entonces, usted dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué mis hijos están tan rebeldes? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que analizarse. Y hay gente, mi hermano, que sabe en lo que está, pero no quiere dar su brazo a torcer. Porque desde la hora en punto, mire, desde la hora en punto que Josué mandó a santificar al pueblo para el día siguiente, ya esa gente tenía que haber dicho, oh, esto se está poniendo malo, hay que sacar a la luz el pecado porque esto nos va a matar. Pero no fueron hasta el final con su engaño, mi hermano. Fueron hasta el final. No es que se arrepintieron, no es que dijeron, oye, lo que hicimos está mal, vamos a llamar a José, vamos a pedir perdón, vamos a pedir clemencia, porque verdaderamente lo que hicimos. No, mi hermano, fueron hasta el final. Como mismo hace Satanás. Satanás hace todo lo que está haciendo hasta el día del juicio final, que será juzgado. El pecado de Acán cobró vidas inocentes que fueron al combate. Israel le dio la espalda a sus enemigos, huyó. Imagínese usted, mi hermano. Y Dios se lo dijo a Josué, yo no voy a estar en medio de ustedes. Es por eso le digo, en una iglesia donde hay pecado oculto, donde el pastor o el evangelista o cualquiera que sea, estén en adulterio y estén parados ahí, mi hermano, en el púlpito, predicando, cantando, lo que sea, mi hermano, Dios no está en medio de ese lugar. Porque se lo dijo a Josué, no estoy entre ustedes, no voy. Ustedes fueron ahí a Jai, pero ¿por qué perdieron? ¿Por qué salieron huyendo? Porque yo no estoy entre ustedes. Y hasta que no quiten el anatema de medio, hasta que no desarraiguen el mal de raíz, no voy a estar con ustedes. O sea, este hombre tenía una riqueza, tenía una fortuna ahí. ¿De qué le sirvió? Usted ve esas iglesias, mi hermano,
con lujo, comodidades, pantallas gigantes, luces, instrumentos musicales de primera y todo. Usted ve el lujo. Eso no significa que la iglesia está bien. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? Yo en Cuba visité iglesias, mi hermana, de tablitas y yuraguanas y cosas así, piso de tierra. Y uno cuando entraba no se quería ir. Y ahí no es que había ventiladores, ahí no es que había... No, mi hermano, no había nada de eso, ni micrófono. Hay gente que si no es con micrófono no predica. Imagínese usted Pedro y Pablo que no tenían nada de eso, en aquel entonces existía nada de eso. Hay gente dentro de la iglesia que son orgullosos, son soberbios. Y amados hermanos, es imposible que una iglesia salga adelante. No es posible que una iglesia prospere. No es posible que un creyente viviendo de esta manera siga hacia adelante. Al contrario, va a perecer en su pecado, como mismo pereció Acán, como perecieron Ananías y Zafira. Lea usted Hechos 5, del 1 al 11, y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Ananías y Zafira perecieron, murieron por causa de su desobediencia, por la codicia, por la avaricia, por la maldad, mi hermano. Hermano, es que es terrible hoy en día lo que está sucediendo dentro de las iglesias. Y fíjese usted, yo escuché a un predicador diciendo algo que mi hermano me ratificó, estoy 100% de acuerdo con él. Vamos a Juan capítulo 8, verso 2 al 11. La historia de la mujer adúltera, mi hermano. Y yo le voy a decir una cosa, ¿sabe qué? La inmensa mayoría de los cristianos hoy en día son peores que los fariseos de aquel tiempo. Peores, y se lo voy a demostrar ahora. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esos fariseos eran hipócritas de primera. En primera no fueron con buenas intenciones, fueron a tentar al Señor, a tratar de ridiculizarlo, a ver de qué manera lo agarraban, mi hermano, para despedazarlo. Miren con la intención que fueron, pero miren cómo el Señor les habló. Bueno,
el que no tenga pecado en sí, el que no es, que tire la primera piedra y se acabó. Pero ¿sabe qué? Estos fariseos, aparte de hipócritas, tenían un concepto. Todavía tenían algo de temor de Dios porque agarraron y se fueron acusados por su conciencia. Si fueran, mire, si ese pasaje no hubiese ocurrido hace 2000 años atrás y estuviera ocurriendo ahora, todavía estuvieran altercando con Jesús los fariseos de este tiempo. ¿Qué usted piensa, mi hermana? Estuvieran altercando con el Señor hoy en día. Y que no es así, y es que es asado. Usted no ve hoy en día la falta de humildad que hay en los predicadores y cómo se arrancan la cabeza uno con otro, mi hermano. Los pleitos que tienen uno con otro, las discusiones que tienen uno con otro. Hermano, los fariseos de aquel tiempo agacharon la cabeza y se fueron. Pero los de este tiempo, mi hermano, no agachan la cabeza, la hierguen más y son más soberbios y más arrogantes todavía. ¿Usted se imagina si ese pasaje llega a ocurrir ahora, mi hermana? ¿Cómo sería la historia? Sería distinta y diferente a como fue aquel tiempo. Muy distinta y diferente a como fue en aquel tiempo. En aquel tiempo, con todo que eran hipócritas, se fueron, acusados por su conciencia. Pero estos de hoy en día ni conciencia tienen, mi hermano. ¿Sabe a cuántos predicadores lo han confrontado públicamente, mi hermano? Y lo único que han hecho es amenazar de muerte al predicador que los confrontó. Que a fin de cuentas, mire, no es el predicador, es Dios quien muestra las cosas. ¿Usted sabe cuántos apóstoles de la prosperidad han amenazado de muerte a predicadores de sana doctrina? ¿Qué usted se piensa? Y entonces, mi hermano, difícilmente en esas iglesias, mi hermano, difícilmente. Es que Dios no está. Pero todavía mucha gente que están dentro de esa iglesia no quieren ver lo obvio, mi hermano. No quiere que se le hable del pecado. La gente quiere, el diablo quiere que la gente siga con su pecado oculto y tranquilo. No, 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 que nadie se entere, que nadie sepa. Pero ¿cómo tú vas a ir ante el pastor a decirle que tú estás haciendo tu muchacho? Tú estás loco. Te va a botar de la iglesia, te va a tornar. Y en ese soncito que el diablo le mete en la mente, terminan como terminó Acán. Así terminan, mi hermano. Porque el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta. Acuérdese, Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No solamente decir fallé, no solamente decir pequé, hay que apartarse. Hay que decir hasta aquí. Porque, mi hermano, si no, la ruina va a venir, mi hermano. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Por eso, amado hermano, donde usted vea iglesias así, mi hermano, sálgase de ahí. Porque si no quieren oír, no se quieren arrepentir, no se quede ahí. Apocalipsis 18:4. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y reciban sus plagas. ¿Qué quiere decir? Que la ira de Dios está sobre esas congregaciones donde se tolera el pecado, donde se permite el pecado, donde todo está bien, donde no se habla del infierno, donde no se habla contra el pecado, donde no se denuncia el pecado. Sálgase de ahí, porque usted va a ser arrastrado como fue arrastrado la familia de Acán. ¿Y sabe por qué? Porque nadie de su familia denunció. Ahí donde está el problema.
Todo estaba bien cuando él agarró aquel lingote de oro, el manto babilónico y los ciclos de plata, eso. Pero usted no se da cuenta que nadie de la familia fue allí. Oye, Josué, acá tiene eso ahí guardado en la tienda y yo no quiero saber de eso. Y como no lo denunciaron, hermana Silvia, en Cuba tenemos un refrán que dice que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Entonces, amado hermano, para terminar, para ir cerrando, hay que salirse de todos esos lugares donde usted está viendo que las cosas están turbias, están mal y no quieren arrepentirse. Hay que salir de ahí. Porque cuando la ira de Dios descienda, mi hermano, los va a agarrar ahí. ¿Por qué el arrebatamiento? Porque Dios no va a permitir que la iglesia padezca aquí abajo con los juicios que van a venir. Pero los que anden en pecado oculto, los que anden en todas estas cosas se van a quedar. Ellos sí van a ser partícipes de. No quieren mundanalidad. ¿Y qué significa el manto babilónico? Mucha gente tiene paganismo en sus corazones, idolatría en sus corazones. Por eso, amado hermano, tenemos que mirar estos ejemplos que están en la Biblia. Al rey Ezequías, Dios mandó a Isaías y le dijo, arregla tu casa porque morirás. Y esto de que arregle tu casa, mi hermano, significa arregla tu vida. Hay que arreglar nuestras vidas. Tenemos que arreglar nuestras vidas y pedirle a Dios que nos ayude. Y si alguien está en pecado oculto, el que sea, no solamente confiéseselo a Dios, apártese también. Y cuando usted obre así, alcanzará misericordia. Pero si insiste y persiste en mantener su pecado oculto y que nadie lo va a saber y que nadie lo conoce y que nadie lo ha visto y demás, pues sepa que Dios es creador del cielo y la tierra y nada se escapa del poder de Dios, de su presencia nadie escapa. Acuérdese, lea Apocalipsis 20 del 11 al 15 y ahí usted va a ver bien clarito que el día del juicio final Dios abrirá los libros donde están todos los hechos que cometieron los seres humanos. Todo. Dios tiene un expediente de cada ser humano en el cielo. Y esas son las pruebas irrefutables que el Eterno les presentará y donde la gente quedará mudo y no podrá hablar, no tendrá que decir, porque las pruebas hablarán por sí solos. Bendito sea tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por este momento que nos regalas, Señor, para poder predicar tu palabra y exhortar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, te ruego que este no sea un mensaje más, sino que sea un mensaje poderoso de exhortación, de edificación a tu pueblo, y que este mensaje llegue a cada iglesia, a cada rincón, a cada lugar, a cada persona en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Señales Antes del Fin para continuar escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor. Dios me lo bendiga. Adelante, hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García, por este hermoso mensaje de la palabra de Dios. Familia, los eventos y profecías cumpliéndose nos indican que ya estamos viviendo tiempos finales y esta es la llamada de emergencia, alertando al mundo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma.
Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina para que te puedas congregar y también que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar esta transmisión en vivo y nos quedamos con nuestro pastor Luis en un tiempo de preguntas y respuestas posteriormente a este estudio. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.